Este sábado, en nuevo horario, El éxito en tu camino, con Naito López. Los espera con el tema Las conversaciones y lenguaje inconsciente de tu empresa determinan su cultura y los resultados. Es fundamental identificarlos e influir sobre ellos. No se pierdan, Naito López, coach organizacional, El éxito en tu camino, sábados de 9 a 10 de la mañana. El 2015 es un tiempo de compromisos y de capacidades. Radio Libre, haciendo la diferencia, continuará elevando la calidad del discurso y la narrativa de un país que ambiciona la libertad y la democracia. Trabajando juntos, comprometidos en la labor más importante, reconstruir la comunidad a partir de la comunicación. Radio Libre, una voz distinta para un país diferente. Buen día, feliz sábado para todos. Iniciamos El éxito en tu camino. El deseo es seguir contribuyendo para tu crecimiento, para el mío, para el de todos, y compartir reflexiones y experiencias que nos enriquezcan a todos. Yo soy Naito López, un servidor tuyo. Cualquier consulta que quieras hacer, cualquier aporte, tienes libertad plena para contactar con el WhatsApp 0981-744-162. La semana anterior planteaba algunas preguntas que definían la identidad de tu empresa. ¿Cómo se define la identidad de la empresa? ¿Por sus instalaciones? Y seguramente la respuesta que me podrías haber dado en esa ocasión era no. Los empleados, tampoco. Los productos, tampoco. Todo eso puede ser reemplazado, todo eso puede ser modificado, y eso no cambia la identidad de la empresa. Evidentemente son aspectos que contribuyen, pero no son factores determinantes. Te decía también, ¿a qué se debe el éxito de una empresa? Era otra pregunta que te planteaba. ¿Qué hace que la empresa tenga éxito? ¿El personal? ¿La gente? ¿Los empleados? ¿El producto? ¿Las instalaciones? ¿El mercado? Bueno, todos esos son aspectos en los que se desenvuelve una empresa. Pero siguen sin ser el elemento sutil, el elemento inconsciente que determina la constitución de la empresa. Los resultados de una empresa dependen de la mano invisible del mercado, como decía Adam Smith, o de la mano visible de la dirección, de la alta gerencia, de la buena administración. Y al respecto, obviamente, existen muchas ideas, muchos pensamientos, muchos criterios controvertidos. Finalmente concluía con esta reflexión, que una empresa es la conversación imperante dentro de esa empresa. Es el diálogo que existe dentro de ella y que se perpetúa a través del lenguaje utilizado por quienes componen la empresa. Si se cambia la localización, la ubicación de una empresa o de una organización, si se cambia de rubro, se comienza a incursionar en otros productos, o se modifica todo el plantel de gente que compone el personal, de colaboradores, sin cambiar la conversación imperante dentro de la empresa, la misma subsiste, con los mismos códigos lingüísticos instalados en esa organización. La empresa solo cambiará, para bien o para mal, cuando cambie su estructura conversacional interna y externa, obviamente. El lenguaje
crea la realidad. Crea la realidad a nivel humano, a nivel de personas, y también crea la realidad a nivel de organizaciones. Y esto es muy importante identificar, es muy importante saber, porque en función a esto vemos que existen muchos choques, muchas dificultades a veces en entender que la empresa también tiene una estructura mental que opera en diferentes niveles, exactamente como el ser humano. La organización en la empresa tiene un nivel consciente, un nivel subconsciente y un nivel inconsciente de comportamiento. Y así como nunca te han presentado al inconsciente humano, también nunca te presentarán al inconsciente empresarial, pero tú sentirás las consecuencias de esa conversación interior inconsciente que se manifiesta en los comportamientos, en las actitudes, en los procedimientos de esa organización o de esa empresa. El inconsciente empresarial constituye la base psíquica de la cultura de una organización o de una empresa. Y eso es el aspecto que tienes que trabajar, porque obviamente trabajas muchos aspectos técnicos, mercadológicos, de relacionamiento, una serie de situaciones. Muchos empresarios capacitan con verdadero frenesí, invierten mucho dinero en jerarquizar el aspecto técnico de las organizaciones y del equipo de colaboradores, pero olvidan que son personas, que son seres humanos quienes componen y que tienen su propia conversación, su propia vida privada, y que como consecuencia de esa conversación interior fluye y se manifiesta el subconsciente y el inconsciente empresarial de esa empresa, de esa organización. Ese subconsciente empresarial es la fuerza oculta que determina el camino más fácil a seguir. Es como una fuerza invisible que constituye la personalidad de la empresa. Y siempre que intentes entrar en conflicto, colisionar, confrontar con una cultura, cualquiera sea ella, sea cultura empresarial, étnica, religiosa, social, de cualquier naturaleza, el resultado más probable es que termines siendo perdedor en esa confrontación. Y las culturas empresariales pueden ser exactamente como las culturas humanas, como las culturas en los seres humanos. Pueden haber culturas rígidas o flexibles, exactamente como es el comportamiento y la interpretación de las experiencias que habitualmente tienen las personas. Pueden ser autoritarias o democráticas. Hay organizaciones que abren sus puertas al interior de la participación y facilitan la participación y el aporte de todos los componentes. Y otras que son ganadas por el absoluto verticalismo y solamente imponen y ordenan. Generalmente, estas organizaciones, ante situaciones de crisis, desaparecen, porque lo rígido generalmente se quiebra. Lo flexible es lo que permanece en el tiempo. Hay culturas empresariales lúcidas o perturbadas, agradables o desagradables, etcétera, 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 etcétera. Hay veces que existen organizaciones y empresas que de alguna manera se fugan de su propia realidad, hasta si se quiere en un alto nivel de delirio, pensando que todo está bien, cuando de hecho la realidad objetiva está indicando un comportamiento absolutamente diferente. Y a veces hay organizaciones que viven
ilusionados por el éxito que tuvieron en el pasado. Pero eso absolutamente, en un universo tan cambiante, no garantiza el éxito en el presente. Si tú observas a tu alrededor, vas a encontrar las diferentes características en las personalidades de las empresas. Y puedes observarlo desde diferentes perspectivas. Como cliente, como empleado, como proveedor, como competidor, como directivo, como dueño, como lo que sea. Y si esa empresa se comporta como si el mundo estuviera quieto o que estuviera girando alrededor de su organización, seguramente el resultado va a ser que muy poco tiempo esa organización va a sobrevivir en ese escenario cambiante. Al contrario, si abre sus compuertas culturales y puede sintonizar los tiempos, los vientos de cambio, seguramente esa organización va a tener la capacidad de ayornarse permanentemente a lo que vaya aconteciendo. Hay empresas tímidas, empresas exuberantes, hay empresas alegres, tristes, solitarias, etcétera. Todo lo que se da en los seres humanos existe también en el mundo empresarial y absolutamente no podría ser de otra manera, ya que las empresas están conformadas por personas, por seres humanos, y cada empresa es la suma total de las muchas idiosincrasias que existen en la convivencia diaria de todos los componentes. Y eso es lo que tienes que trabajar. Y a eso nos dedicamos en la organización Quantum Coaching Empresarial, que tengo el privilegio de presidir. A todo ese aspecto intangible que determina la mentalidad, los comportamientos, la manera de procesar la información, la predisposición al servicio, el compromiso con la gente y el compromiso con la empresa y el compromiso con cada uno de los componentes de esa organización. Todo eso trabajamos y forma parte del inconsciente empresarial. Esto es El éxito en tu camino. Yo soy Naito López para servirte. Radio Libre, libremente tuya.
Yapurajey será el canto profundo del Paraguay de siempre. Los hermanos Olmedo transmiten el sentimiento de un país musical y optimista todos los sábados en Radio Libre de 11 a 13 horas. Yapurajey será el Paraguay de todas partes y su extraordinaria cultura musical tiene su espacio en Radio Libre 2 horas todos los sábados. Yapurajey será con los hermanos Olmedo, el canto eterno de un país igual. Si querés enviarnos un mensaje de texto o agregarte a la comunidad de WhatsApp, escribinos al 0972 439 642. Con Personal, te multiplicamos todito. Estamos de vuelta. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López, un servidor tuyo. Tiempo de compartir, tiempo de reflexionar sobre todos aquellos aspectos que habitualmente dejamos de lado en el día a día de la rutina empresarial, pero que son fundamentales para alcanzar el éxito y sobre todo para sustentarlo y para consolidarlo. En la forma en que diriges lo intangible, tal vez esté la clave para que tu actividad profesional o empresarial sea saludable y próspera. Porque el éxito empresarial está determinado no solo por la habilidad administrativa en cuanto a las cuestiones o a las particularidades visibles, como ser la estrategia de marketing, la estructura operativa, el sistema de remuneración apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad, probablemente la inmensa mayoría, de los ejecutivos a nivel de organizaciones, a nivel de corporaciones, a nivel de empresas. Y cuando hablo de organizaciones, hablo de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, etcétera, etcétera, etcétera. Organizaciones públicas o privadas, donde la mayoría de los ejecutivos no toman en cuenta algunos factores esenciales a la hora de determinar el comportamiento de sus organizaciones y sus resultados. Y nos referimos a factores culturales, muchas veces inconscientes, como el estilo, el carácter, la personalidad, el modo de enfrentarse con determinados valores y con determinado nivel de emotividad a las cambiantes circunstancias en el transcurso de la vida organizacional. Para entender cómo funciona el subconsciente de una organización, el subconsciente empresarial, es importante prestar atención, interpretar los acontecimientos imperceptibles a primera vista. El desafío es entrar entonces en contacto directo con esa fuerza invisible que existe detrás del organigrama empresarial, entre en las líneas de los manuales, dentro de los equipos, dentro de las instalaciones, es decir, en el torrente circulatorio invisible de esas organizaciones. Y solo cuando tienes acceso a esos datos intangibles, cuando tomas conciencia de ellos, será posible evaluar a profundidad la cultura empresarial. Porque este subconsciente de la empresa desempeña un papel fundamental, un papel estratégico, clave, en su éxito o en su fracaso. Es la fuente de su energía.
y determina si la empresa perdurará en el tiempo de manera vital y saludable o tendrá corta duración. Y créeme, yo soy perfectamente consciente porque tengo demasiado tiempo trabajando con todo esto del comportamiento humano, de las actitudes, de las mentalidades. A esto me dedico hace más de 18 años, con mucha intensidad. Y lo hago acá en Paraguay, pero con mucho más énfasis y con mucho más periodicidad en países del exterior. Y me consta que los hábitos no deseados son a veces demasiado difíciles de eliminar. Y cuando la empresa no se da cuenta de ellos, no es consciente de su existencia, pierde contacto con la realidad. La realidad va por cuerda paralela y el comportamiento, la manifestación de las acciones rutinarias de la organización de la empresa va por cuerda separada. Y esto hay que trabajarlo porque hay que entender, evaluar y sobre todo dirigir la cultura empresarial vigente. Pues como toda cuestión en la vida, si el proceso de cambio se da sin dirección, pueden haber conflictos, pueden haber serias consecuencias. Es como no saber conducir el auto en el que tú te estás manejando, el auto con el que te estás desempeñando, con el que te estás autotransportando. Obviamente, el resultado más probable, si no sabes conducir, es que choques, es que te perjudiques tú y perjudiques a los demás. Toda empresa obviamente precisa de frecuentes controles, de medidas preventivas, para curarse en salud de todas esos virus, esos congestionamientos posibles. Y exactamente como sucede con los seres humanos, los miedos, la inseguridad, la dependencia de algunas situaciones específicas, por ejemplo, dependencia del Estado, dependencia de las concesiones especiales, realmente determinan un alto nivel de fragilidad en el comportamiento empresarial. Y cuando eso acontece, exactamente como los seres humanos también, la empresa se pone normalmente a la defensiva, trata de autoprotegerse, crea barreras psicológicas, se resiste a cualquier idea invasora que puede provocar cambios y funcionan como muros que dividen a la empresa de la realidad del mercado, pero lo peor aún, lo más grave, es que como muros interiores, como compartimientos estancos, como haciendo cada uno lo que es funcional a su actividad directa, pero que es absolutamente disfuncional con respecto a los objetivos y a las propuestas superiores que tiene la empresa, la organización. Una cultura saludable exige el coraje de asumir riesgos y la confianza recíproca entre empleados y directivos, entre funcionarios y jefes, entre todos los componentes de una organización. Y esto, permíteme decírtelo, no funciona espontáneamente. Tiene que partir de un esfuerzo consciente, de una estrategia bien planeada de relacionamiento. Porque hay que dirigir las culturas individuales y adecuarlas a la cultura empresarial. Y esto hay que trabajarlos y requiere de dedicación, de empeño, de fuerza. Y si no lo percibes y no lo entiendes, la cosa se vuelve peliaguda. Porque
para cambiar, primero hay que saber qué es lo que hay que cambiar. Hay que entender la cultura, hay que identificar qué funciona y qué no funciona, y hay que saber entonces qué teclas de cambios apretar. Una buena analogía de esto sería una persona que va al médico porque es muy obesa. ¿Qué debe hacer primero esa persona? Debe ser consciente de que está obesa. Y esto es lo que te estoy sugiriendo. Primero seas consciente de la obesidad, de lo que altera las formas organizacionales que tú quieres mantener y sustentar. Y segundo, ¿qué hace esta persona obesa cuando quiere bajar de peso? Investiga, busca hasta descubrir las causas de su obesidad. Y eso también tú tienes que trabajarlo dentro de tu organización. ¿Qué hace obesa? ¿Qué desforma la armonía de tu propia organización? Tienes que investigarla hasta descubrir. Tercero, ¿qué sigues haciendo? Y sigues haciendo algo muy simple. ¿Qué es lo que perpetúa esa situación? ¿Qué es lo que hace que esa persona siga obesa? Tú también debes identificar las causas nutrientes de ese comportamiento que tú quieres modificar. Finalmente, las personas identifican cuál va a ser el régimen de adelgazamiento que van a utilizar, que van a aplicar. ¿Cuál es? Y eso mismo es lo que yo te sugiero a ti, que identifiques en tu organización qué es la acción concreta que vas a emprender para comenzar a corregir, para comenzar a modificar eso que tú quieres corregir y modificar. También es importante que definas, así como el obeso tiene que hacerlo, definir cuál es el peso ideal con el cual tú vas a sentirte confortable, saludable, vital, pleno. Ok, tienes que definir cuál es la idea, la referencia que tienes de comportamiento y de actitudes empresariales. Y aquí quiero hacer un alto porque muy probablemente, si no es la próxima semana, que voy a estar bastante comprimido de tiempo y va a ser complicado que invite a algunas personas que vengan a hablar sobre cómo se identifica y cómo se define. Yo tengo muy buen contacto, tengo muy buen relacionamiento y tengo extraordinariamente buenas experiencias con la gente de la Thomas International, que está especializado en todo lo que sea actitudes y comportamientos. A nivel mundial, es una organización mundial cuya sede está en Londres y está en más de 60 países. Y obviamente es palabra mayor a nivel mundial de todo lo que estoy hablando. Por eso creo que a los referentes en Paraguay de esa organización voy a invitar, si no es el próximo sábado, el subsiguiente sábado, para que estén aquí. Y finalmente, simplemente para acabar con esta comparación con la obesidad, tienes que descubrir qué hay que hacer para que una vez que hayas adelgazado puedas mantenerte allí. Eso mismo tienes que hacer en la empresa. Adquieres la forma, el funcionamiento, la practicidad, la eficacia que quieres, pero ¿cómo vas a hacer para sustentarlo? Y eso solamente se logra con capacitación, 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 capacitación. Vivir afilando la sierra, como diría Esteban Covey. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López. 1200 amplificado. Libre.
1200 en el dial libre. Liberando oídos. Comunicate con nosotros a través del mensajero 0972 439 642. Con personal te multiplicamos todito. Estamos de vuelta. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López. Me estaba viniendo en este intervalo a la mente estas ideas. Cuando una empresa se inaugura, una nueva actividad se pone en marcha, todo es fiesta, todo es confianza, todo es convicción, alta energía, dinamismo. Esa es la energía imperante en todos los rincones. Los ideales comportamentales son calidad, eficiencia, eficacia, innovación, lealtad, etc. Y todos los componentes se encuentran obviamente automotivados y esperanzados de que esto siga siendo así. Pero la realidad práctica, concreta, operativa, indica que desgraciadamente este cuadro no dura mucho tiempo. Cuando comienzan a entrar en contacto con las adversidades, con las dificultades propias de la actividad, entonces comienzan entre bastidores los primeros chismorreos, las primeras intrigas de pasillos, las envidias no manifestadas, no reveladas, pero que determinan comportamientos, la agresividad reprimida muchas veces, las antipatías secretas, los intereses subalternos, no confesados. Y todo eso comienza poco a poco a circular y a tomar cuerpo en la verdadera cultura de la empresa. Y esta cultura en la empresa se imbuye de todos estos estados mentales y pasa a conformarse la cultura de la empresa. Pero como esto es como un iceberg, solo un máximo de 10% de su tamaño total es visible, y el grueso, el 90%, permanece subyacente, permanece invisible, permanece inconsciente. Y principalmente la trayectoria de esta empresa en el océano del mercado está determinado por la parte sumergida, por la parte invisible, exactamente como sucede con los seres humanos. En mi experiencia, la verdadera cultura de la empresa no se moldea con los discursos de sus fundadores ni de sus ejecutivos de alto nivel, que obviamente siempre son innovadores, motivadores, etc., pero que al terminar el discurso, el efecto en la gente se evapora como si fuera alcanfor. Se evapora, es evanescente. Y entonces vuelven a tomar forma las actitudes cotidianas, los ejemplos permanentes, la suma total de los sistemas de creencias imperantes en esa organización. Esas reglas no escritas que comienzan a estructurar todas las relaciones funcionales y comienzan a moldear también la manera de vinculación interpersonal entre los componentes de un contexto laboral. Y cada vez esos componentes intangibles adquieren más fuerza. Y en la práctica, esa es la cultura, no las normas escritas. Yo tuve oportunidad de entrar
muchas veces a grandes despachos, a despachos de grandes empresas. Lo he hecho muchísimas veces aquí, en Perú, en Miami, donde existen visiones, misiones, valores, pero ¿sabes qué? Letra muerta. Es letra simplemente que sirve para una proyección, una promoción decorativa de qué es lo que se quisiera oníricamente en esa empresa, pero la realidad generalmente es muy diferente. Y hablando de realidad diferente, hay veces que esa organización que nació con tantos buenos auspicios, después manifiesta comportamientos comunes como estos que quiero mencionarte de alguna manera. Como por ejemplo de funcionarios que nunca están en desacuerdo con el jefe. Son máquinas, son autómatas, son simplemente cumplidores de órdenes y de tareas. No aportan, simplemente hacen lo suyo. No contribuyen, no dan el plus de sí. Y generalmente estos funcionarios o estos empleados, incluso estos directivos, siempre propenden a dar la impresión de que están permanentemente ocupados. Demasiadas tareas. Entonces, para el efecto imagen, para el efecto de proyección pública, en estas organizaciones generalmente otro defecto imperante es que la gente no confía en los colegas, ni en los superiores, y generalmente tampoco en los subordinados. No se comparten informaciones entre diferentes departamentos. Operan como si fueran compartimentos estancos. Operan como si fueran cada uno una mini empresa independiente dentro de una empresa gigante, sin tener un norte común, una idea fundamental, un factor energético que conduzca todos los comportamientos hacia un objetivo determinado. Generalmente en estas empresas, aunque sea pasivamente, aunque sea con actitudes subrepticias, protestan por todo, porque hay una insatisfacción permanente. Finalmente, en tanto y en cuanto se puedan resguardar bajo el anonimato, la gente habla mal de todos y habla mal de su propia empresa. Es como esos matrimonios donde las parejas hablan mal una de otra. Entonces, si yo hablo mal de mi pareja, obviamente estoy hablando mal de mí. Es absolutamente ridículo, pero eso es lo que existe. Hablo mal de mi empresa, hablo mal del lugar donde yo voy a generar un sustento digno para las cosas que son importantes para mi vida. Y obviamente también aquí, y esto se nota mucho, sobre todo en organizaciones sociales y políticas, la gente no quiere ser mensajera de la verdad ni de la realidad, porque no quiere ser mensajera de malas noticias. Solo quieren transmitir, sobre todo al jefe de turno, buenas noticias, información positiva. Y obviamente una vez que se establezcan estas normas, tienen un único compromiso, una única finalidad: perpetuarse a través del tiempo, porque operan de manera inconsciente en el colectivo interno de esa estructura empresarial. Hay muchos estudios, muchas investigaciones que han dedicado horas de evaluación y de análisis sobre cómo corregir. Sin embargo, yo voy a saltar por todas las particularidades de esas investigaciones y simplemente voy a poner énfasis en la importancia de que si tú tienes un cargo gerencial, un cargo ejecutivo a cualquier nivel, sea político, sea organizacional, sea empresarial, el que fuera, el ideal es dejar que los empleados, que los subalternos se desenvuelvan en un ambiente franco y abierto, que participen como en una familia, con los hijos,
que participen de la creación de nuevas reglas, que se sientan parte de. Eso es fundamental y eso es lo que ha determinado que otras culturas alcancen éxito a pesar de que en sus países y en sus organizaciones hubieron experiencias traumáticas, difíciles de superar. Porque solamente así cada persona puede asumir compromisos, porque son sus compromisos, no simplemente cumplir obligaciones, apreciar su trabajo, hablar bien de la empresa, practicar responsabilidad, tratar a todos con respeto, compartir información, hacer que todo el mundo sepa todo, de tal manera que no haya insustituibles y eso haga parte de la eficacia, la eficiencia empresarial. Confiar en la administración y hace que ese tipo de gente forme parte de las soluciones, no de los problemas. Esto es lo que tienes que instalar y sobre estas pautas hay que trabajar. Y esto es lo que forma parte del inconsciente positivo, del verdadero capital de una organización. Y a esto me estoy refiriendo cuando hablo de la cultura de la empresa, cuando hablo de qué es en realidad una empresa de éxito, de suceso. Esto es El éxito en tu camino. Yo soy Naito López. 1200 AM. Radio Libre, libremente tuya. En este 2015, los programas continúan. Los clásicos en libre. Martes y jueves, de 20 a 21 horas, comparta con Santiago Fernández lo mejor de la música clásica a nivel nacional e internacional.
Sus más grandes exponentes nos visitan martes y jueves de 20 a 21 horas. Y para no estar ausente los fines de semana, los domingos de 8 a 9 de la mañana, los clásicos en libre. Propuesta en este 2015. Los esperamos. ...1200 en el dial libre. Liberando oídos. Volvemos para el último tramo de este capítulo, de esta experiencia de compartir, de aprender juntos, de interactuar. Quiero decir simplemente esto. Muchas veces hay una enorme diferencia entre lo que la empresa es y lo que la empresa realmente quiere o podría llegar a ser. Pero a veces las causas, los motivos por el cual no se verifica en la realidad ese ideal que tiene la empresa de lo que quiere llegar a ser, es inconsciente, es imperceptible. Quiero decirte que por eso me parece fundamental, importante, que vengan acá expertos de la Thomas International a compartir sus experiencias, porque en lo que hace a mi conocimiento, es una organización absolutamente extraordinaria. Tecnología de primer mundo puesta al servicio de la gente común. Aquí en la actualidad todo puede utilizarse, puede aplicarse y para identificar cuáles son los comportamientos que hay que erradicar, dónde hay que fortalecer, cuáles son las actitudes y mentalidades que inconscientemente no se están revelando, pero que forman parte del activo cultural de una organización. Y en eso Thomas es extraordinario. Y a partir de eso identificar qué tipo de capacitaciones hay que hacer para ir directo a la solución del problema y no perderse por las ramas. Porque el proceso de transformación cultural de las empresas debe originarse en un diagnóstico eficaz, eficiente, tecnológicamente apropiado. Y ese proceso es gradual, obviamente. Así, repito el parangonamiento que hice con la obesidad. Hay que primero tomar conciencia, etcétera, 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 etcétera. Y hay que ejecutarlo en todos los niveles de una organización. No basta que funcione en una parte solamente, porque no basta solamente que hagas gimnasia para endurecer los músculos del brazo. Tiene que ser para el cuerpo completo, si es que quieres un funcionamiento armónico y una vitalidad en todos los niveles de tu organización o en todos los aspectos de tu salud corporal, de tu salud física. Es preciso involucrar a los componentes de la empresa en la formación de esta nueva cultura, desde el chico que hace recados en la calle, el portero, el limpiador, hasta al presidente de la organización. Pasando, es decir, es como hacen en países como Japón, donde el problema de la empresa es el problema del portero de la empresa, y el problema del presidente es lo que pasa con el portero también. Es decir, todos forman parte de un todo y todos se interesan y ponen lo mejor de sí, porque hay una identificación plena a nivel cultural de ese proceso de transformación, de generación de riqueza que se llama empresa. Si trabajas con las herramientas correctas, la tensión estructural que existe necesariamente va a orientarse
a impulsar a las personas hacia las metas deseadas y no a paralizarlas, a bloquearlas en la manifestación de sus capacidades para el logro de esas metas. Esto es demasiado importante. Es importante que sepas también que absolutamente toda gestión cultural, corporativa, a nivel de empresas, de gremios, de sindicatos, de organizaciones políticas, todas esas manifestaciones debieran de ser una actividad explícita, transparente, que cuente con la participación de todos los que componen, de todas las partes interesadas en que eso funcione, y que esté constituida por personas que interactúen entre sí, no simplemente personas que cumplan algunas un rol activo y otras un rol pasivo, porque entonces la tarea es difícil, porque hay que llevar a cuestas a los pasivos. Es demasiado importante que tengas en cuenta de que el mundo de los negocios en el siglo XXI, las empresas y las organizaciones están asumiendo responsabilidades que antes correspondían simplemente o solamente a la iglesia, al gobierno, a las autoridades de educación. El mundo de los negocios, las empresas, actualmente representan una oportunidad de autorrealización, pero más que eso, una oportunidad de permitir la realización de otras personas y de otros seres humanos. Y eso se logra al facilitar que personas comunes y corrientes faciliten la manifestación de esas capacidades y puedan llegar a realizar tareas geniales, tareas extraordinarias. Y de esto tienes que ser consciente, porque tu actividad como profesional, como empresario, como emprendedor, como autónomo, es absolutamente positiva para toda la comunidad si operas con ese criterio. Te quiero dejar algunas preguntas para que las trabajes tú contigo, porque es demasiado importante que practiques como te dije en capítulos anteriores, la mayéutica de preguntarte a ti. No estamos acostumbrados a interrogarnos, estamos acostumbrados a interrogar a otros, estamos acostumbrados a preguntar a otros, pero no a autopreguntarnos. Si el día que tengas que partir de este plano terrenal, el día que trasciendas, el día que mueras, ¿cuáles serían las 2 preguntas esenciales que tú deberías responder? Yo digo, este es mi pensamiento, esta es mi creencia, que la primera pregunta que yo debiera de plantearme y tendría que tener la capacidad de responderlo satisfactoriamente es: ¿qué aprendí durante mi vida? ¿Qué aprendí durante mi vida? ¿Qué dejé de aprender en consecuencias? ¿Qué dejé por el camino? ¿Cómo fui? ¿Cómo dejé de ser? Si viví mi vida o viví la vida de otros, o nunca supe siquiera cómo vivir la vida. Esta sería la pregunta esencial para mí. Y otra pregunta profunda, existencial. Si cómo contribuí a mejorar a la humanidad en su conjunto. Si fui útil, si fui inútil, si tuve una postura de servicio, si tuve una postura simplemente utilitaria, de aprovecharme de las situaciones y de aprovecharme de otros, o estuve simplemente para dar lo mejor de mí. Yo diría que
Las respuestas a esto se encuentran en el pensamiento de Platón. Platón decía que el hombre es un ser en busca de trascendencia y que existes solamente cuando sales de ti al encuentro de servir a otros y de manifestar toda esa capacidad y toda esa potencialidad que tienes. Estas dos preguntas te dejo para tu reflexión. Que disfrutes de un excelente fin de semana y de una semana próspera, satisfactoria y de plenas realizaciones. Y te pido que recuerdes que Dios te bendice siempre.